Oyentes amigos, vamos a leer de nuevo las Sagradas Escrituras. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 23 hasta el 31. Dicen así las Sagradas Escrituras. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos con la meditación y reflexión que vamos a hacer de su palabra. Escribiendo a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, les decía: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Pero pese a esta y otras muchas escrituras al respecto, hay quienes porfían, al haber hecho su propia religión cristiana, porfían en que Pedro es el fundador de la iglesia, que él es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cómo se echa por tierra, se desborona todo el edificio fantasioso que ha hecho la religión llamada cristiana en elegirlo a Pedro como fundamento, como base de la iglesia o como fundador de la iglesia. No, el fundamento es Jesucristo y nadie puede poner otro fundamento. ¡Qué desafío a Dios de parte de aquellos que pretenden semejantes abominaciones y herejías! Dice el versículo 11 de este capítulo 4, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos un poquito a reflexionar sobre esta declaración del apóstol Pedro y Juan, que Jesús es la piedra reprobada. Y es bueno reafirmar esta verdad
y notar que quien aquí la está aseverando es el apóstol Pedro, quien nunca tomó para sí el título de piedra principal o angular, como la religión falsa cristiana pretende hacerlo a Pedro la piedra principal o angular. Pedro entendió bien cuando el Señor le dijo, refiriéndose a su confesión, a esa confesión maravillosa que hizo el apóstol Pedro en Mateo 16. Lo leamos, es bueno que lo leamos. Mateo 16, los versículos 16 al 18. Dice, o leamos, sí, Mateo 16, 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, es la palabra en el idioma griego y también arameo. Tú eres Petro, y que quiere decir piedra, y sobre esta roca, aquí la palabra ya no es Petros, es Petra, y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mayores referencias a esta declaración bíblica las tenemos. La primera mención que se hace de esta frase está en el Salmo 118. El Salmo 118, el versículo 22, donde leemos, la piedra que desecharon los edificadores. Cristo es esa piedra. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Leemos algo similar en Mateo 21, 42. Y también leemos en Efesios, mucho más claro, Efesios capítulo 2, el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y bueno, sería que si tienen tiempo y quieren aprender más, lean 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Claramente la piedra principal, la base, el fundamento de la iglesia, sobre la que se fundaron los apóstoles y así sucesivamente, esa piedra angular es el Señor Jesucristo. En el versículo 14 de este capítulo 4 que estamos analizando, leemos, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Se ve aquí la confusión reinante en el Sanedrín, en el concilio o consejo supremo. Esa confusión se la ve en varias expresiones. Por ejemplo, en el verso 13 dice, se maravillaban. En el verso 14 dice, no podían decir nada en contra. En el verso 16 dice, ¿qué haremos con estos hombres? Estaban confundidos. En el verso 16 dice, no lo podemos negar. Verso 21, no hallando ningún modo de castigarles. Por el lado que vean, mirando a estos hombres de Dios, veían que ellos no habían hecho nada malo.
Ojalá que nosotros, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos 12, versos 15 al 21, capítulo 3, versos 14 al 17, nosotros también cerremos la boca, que el enemigo no tenga por dónde agarrarnos, porque desarrollemos un buen testimonio y una obediencia completa a la palabra de Dios. Llegamos al versículo 24 y dice allí: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Desde los versículos 24 hasta el 31 tenemos registrada una solemne reunión de oración. Y yo veo que es la primera que se hace clara y explícita reunión que celebra la iglesia. No quiero decir que es la única vez que lo hicieron, porque en el capítulo 2, versículos 41 dice: los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, y en las oraciones. Ya oraban, pero aquí se nota una reunión abierta, una reunión de oración. Alzaron unánimes la voz. Yo quiero referirme a 3 cosas en esta reunión de oración. Primero, hay un espíritu de oración. Segundo, hay un espíritu de expectativa. Y en tercer lugar, hay un espíritu de poder. Hay un espíritu de poder. Espíritu de oración. ¿Cómo era ese espíritu? Verso 24, alzaron la voz unánimes. Esto es lindo, cuando la iglesia toma conciencia de la importancia, cuando yo como creyente tomo conciencia de la importancia de la reunión de oración. Se supone que una enfermedad o un trabajo obligado o el estar de viaje a veces no permite estar en la reunión de oración. Pero debemos tomar conciencia, hermanos, que la reunión de oración, en la reunión de oración tiene que haber un espíritu de unanimidad. En esa reunión se ocuparon de 2 cositas, por lo menos: del poder creador y sustentador de Dios, el verso 24. Es bueno que la reunión de oración se haga notar en nuestras oraciones que Dios es el creador, que por Él nosotros estamos en esa reunión, que por Él tenemos la salud para poder estar en esa reunión, porque Él es el sustentador de todo. Y en segundo lugar, se nota un recuerdo y aplicación de las Escrituras a las circunstancias del momento. Versículo 28. La circunstancia era que todos estaban en contra, los príncipes se juntaron contra el ungido de Jehová y contra sus siervos. No nos extrañemos que pasemos por esas circunstancias, que no podamos estar a veces ni siquiera en la reunión, porque el enemigo ha logrado hacer su trabajo. En segundo lugar, un espíritu de expectativa. Ellos dijeron estas hermosas palabras: concede a tus siervos. Qué lindo es escuchar esto, estas palabras: concede a tus siervos, en el versículo 29. Concede a tus siervos. ¿Qué cosa querían que Dios les conceda, que Dios les dé? Que con todo denuedo hablen la palabra. Que el Señor extienda su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios.
Ellos sabían que su deber era anunciar y también sabían que de Dios era el obrar. No querramos nosotros pedir y hacer las cosas, hacer inmediatamente. Pidamos, anunciemos, prediquemos y Dios va a obrar. En tercer lugar, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Habían aprendido el valor del nombre del Señor como el broche de oro indispensable a una oración eficaz. Esto es bueno recordarlo. A veces terminamos la oración sin mencionar el nombre del Señor. No pidieron no pidieron en los méritos de Cristo. A veces escuchamos oraciones que terminan, todo esto te lo pedimos, Señor, en los méritos de Cristo. No pidieron en los méritos de Cristo, sino en su nombre. Dice en Juan 14:13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no dice en mis méritos. Se lee en el capítulo 15, verso 16, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dará. Y en el capítulo 16 dice en los versos 23 y 24, pedid y recibiréis todo lo que pidiereis en mi nombre. Descubrimos en estas expresiones tres promesas. Yo lo haré, dice el Señor. Lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. En segundo lugar, el Padre os lo dará. Y en tercer lugar, recibiréis. Yo debería estar contento cuando oro, sabiendo que el Señor lo va a hacer, sabiendo que el Padre me lo va a dar y sabiendo que lo voy a recibir. Y cuando yo lo reciba, debo ser agradecido. Es importante hacer un seguimiento a la oración. Ellos comienzan su oración en el verso 24 como criaturas de Dios. En los versos 25, 26 como súbditos de Dios. Y en el verso 29, allí son sus siervos. ¡Qué privilegio! De ser solo criaturas de Dios, terminan siendo siervos de ese Dios. Reconocieron que todo es de Dios. Tú eres el Dios, dijeron en el verso 24. Tu siervo, en el verso 25. Tu santo Hijo Jesús, en el verso 27. Tu mano, en el verso 28. Tus siervos, en el verso 29. Y tu palabra, en el versículo 29. En tercer lugar, como dijimos, primero un espíritu de oración, un espíritu de expectativa y ahora un espíritu de poder. En el versículo 31 hemos leído bastante claro, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El lugar en que estaban congregados tembló. El lugar. Las personas, todos fueron llenos del Espíritu Santo, un avivamiento colectivo. En tercer lugar, hablaron la palabra de Dios con denuedo, versículo 31, el ministerio. El lugar, las personas avivadas colectivamente empezaron con el ministerio. Ojalá, mis hermanos amados, que estas tres cualidades se reflejen en nuestras reuniones de oración, de manera que todo el lugar, los miembros, las actividades sean afectadas por un avivamiento que viene de parte de Dios, porque Dios puede avivar cuando hay corazones que se ponen en condiciones de ser avivados.